sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Hábleme, háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame. Buenas tardes, familia. Otro viernes más de lecturas en tiempo. Ustedes saben, este espacio auspiciado por el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, que cariñosamente lo conocemos por sus siglas, INSTAR. Y esta es la segunda entrega. Recordarles que los primeros viernes de cada mes vamos a estar conversando y poniendo materiales del proyecto de teatro Perséfone Teatro que dirige Adonis Milán. El primer viernes del mes pasado estuvimos con el primer capítulo, que estuvimos incluso dialogando con su actor Rainer, y hoy tenemos esta segunda entrega de Rainer Hernández, y este viernes tenemos la segunda entrega de esta segunda temporada de Spoon River, ¿no? Yo soy malo para el inglés, tienen que rectificármelo del inglés, que es Spoon River, ¿no? De Perséfone Teatro. También hoy tenemos a Sara Benítez, que es la actriz de este segundo capítulo, y a su lado ahí tenemos a Doris Milán, que es el director de Perséfone Teatro. En medio de la curiosidad que teníamos, ¿no? Y lo que preguntábamos el viernes anterior era cómo un colectivo no ha parado de producir, no ha parado de hacer sus puestas en escena a pesar de la pandemia, ¿no? Y uno se preguntaba, bueno, ¿y los teatristas, no? Era esa preocupación, los teatristas que están haciendo, cómo se las han arreglado en el medio de la pandemia. Hoy tenemos, por supuesto, invitada, les repetimos, a Sara Benítez, que entre su trayectoria dentro del teatro estuvo trabajando en arte popular del difunto Tito Junco, también en Caleidoscopio, uno de los colectivos de teatro emblemáticos del teatro de títeres, Teatro Cimarrón, y hoy actualmente está trabajando con la compañía Uber de Blanc y también con Perséfone Teatro y bajo la dirección de Adonis Milán. Bienvenido a ambos, Sara Benítez y Adonis Milán. Gracias. Gracias por invitarnos. Y antes de todo, yo quisiera contar un poco, ¿no? O sea, los poemas de Spoon River llegan a mis manos hace mucho tiempo por una actriz, unos talleres que yo hice con una actriz, con Daisy Sánchez de Teatro de Dos, quien me enseña los poemas por primera vez, y nos dicen que se estaban vendiendo en una biblioteca. Estamos pasando unos talleres de actuación con ella, de vestuario, de dirección, de composición, de expresión corporal.
y me cuenta que esos poemas son muy populares en las escuelas norteamericanas de actuación, en el Instituto Meisner, en el Instituto Strasberg. Se hace mucho, o sea, los actores trabajan mucho con los poemas del Spoon River porque al final son micromonólogos en ese poemario de casi 300 poemas que escribió Edgar Lee Master. Yo recuerdo que siempre tuve ganas de hacer el poemario, de hacer los poemas. De hecho, estos poemas han aparecido en la historia de Perséfone Teatro desde el 2015 en varias ocasiones. Han sido representados de diferentes maneras, desde un espectáculo musical que inicio, Voces, que se presentó incluso un Work in Progress en la casa de Luis Manuel, en aquel entonces, y trabajamos con estos poemas mucho, se trabaja mucho en los talleres, y recuerdo cuando yo decido hacer la primera entrega de la serie de videomonólogos, que realmente, aunque algunos tienen un carácter más de cortometraje, otros son más teatrales, más de cámara fija, sobre todo estos que hemos hecho en esta segunda temporada. Cuando yo reviso el libro, habían nombres de actores junto a los poemas. O sea, ya estaba pensando en los actores que quería dárselo. Curiosamente, es un libro que yo tengo hace muchos años y el nombre de Sara Benítez estaba al lado de ese texto. O sea, yo había trabajado con Sara en el 2010, estamos hablando 2009, 2010 en el grupo de integración. Estamos hablando que yo tenía alrededor de 16 años, yo era muy joven, un grupo de teatro para niños, de teatro de títeres, que trabaja con paneles de piso, con títeres grandes, en Lawton, en un cine abandonado que hay por Lawton, que trabaja en integración. Y ahí es donde yo conocí a Sara Benítez. Por supuesto, después yo paso a Uber de Blanc y empiezo toda mi relación con Berta Martínez. Yo siempre tuve inquietudes por el teatro dramático, obviamente, por los grandes clásicos, los grandes personajes. Y a mí me sorprendía mucho. Sara Benítez, me recuerdo que con 16 años me sorprendía ver una actriz como ella, una actriz totalmente dramática, una actriz con una carga, haciendo teatro para niños. No porque estuviera mal, ¿no? Sino porque yo decía, este no es como el lugar de ella. El lugar de ella radica en los grandes personajes, en las grandes obras. Y nada, pasa el tiempo, yo empiezo a dirigir los Spoon River. Hacía mucho que no la veía. Estuve atrás de ella un largo tiempo. O sea, quiero decir que porque estuvo sin teléfono. Entonces, incluso también Fernando Pérez la buscó, se encasilló en que hiciera la madre de Jenny Soria, y así aparece Sara Benítez en Insumisa. Yo también la busqué bastante porque yo pedí de ella el contacto de ella, hace muchos años que no la veía, pero recuerdo que el nombre de Sara Benítez estaba al lado de ese poema. Después del tiempo, yo logro contactar con ella por las redes de nuevo, logro tener su contacto y le digo, mira Sara, estoy remontando Antología del Spoon River, entonces una segunda temporada de videomonólogos. Yo quiero que tú trabajes en uno. Era una deuda que tenía hace mucho tiempo, hacer algo con Sara. Y nada, y de pronto Ricardo II de Shakespeare invita a Sara Benítez, aquí está al lado mío, de esas actrices no muy conocidas, pero que se ha mantenido como una hormiga laboriosa, trabajando y construyendo los grandes miles y miles y miles de túneles que es el teatro en Cuba hoy. Y Sara Benítez es una de esas personas que mantiene vivo el teatro cubano, que mantiene vivo el teatro aún cuando el teatro a veces no es tan conocido como digamos la gente que hace en televisión o que hace en cine. Y nada, me gustaría un poco pasar la palabra a Sara de cómo ella empezó en esto del Spoon y cómo nos reencontramos de nuevo y cómo fue ser este personaje. Yo creo que Sara te puede hablar mejor de esta experiencia que yo, pero quería decir estas palabras, que para mí Sara Benítez es esa gran actriz que no debe ser
olvidada, esa gran actriz que deberíamos seguir hablando de ella y contando sus memorias en todo momento. Hay un grupo de actores en Cuba, un gran grupo de grandes actores como Sara Benítez, que han sido olvidados por sencillamente quedarse en el teatro. Todo el mundo sabe lo inmediato que es hacer teatro y lo efímero que es. Hoy día haces un gran personaje, haces una obra y mañana, dentro de un mes, se terminó la obra y ya desapareció. El teatro es como una flor. Cuando vive es bello y hermoso, pero también muere. Tiene esa cosa de morir muy fácil. No es como la televisión y el cine que se queda ahí. Entonces, nada, Sara es una de esas actrices puramente de teatro. Y nada, vamos a pasarle la palabra a Sara, ¿verdad? Para que nos hable un poco. Sí, a ver, ya saben que conozco a Adonis desde que él era adolescente, pero después él pasó un tiempo y recuerdo que hubo un momento que estuvimos a punto de hacer una obra que él iba a dirigir, estaba en la Asociación Hermanos Sainz, y él iba a dirigir una obra y La habitación oscura, La de, habitación Tennessee, oscura de Tennessee Williams. de Tennessee Williams. Una Él pieza. me llama y yo fui para allí, empecé, pero por cuestiones de trabajo de los grupos no se pudo concretar esa obra. Sí, sí. Y ya hace cuestión de meses prácticamente es que me viene a encontrar, a proponerme este trabajo. Yo leí aquello y enseguida me encantó lo que leí. Me aprendo los textos bastante rápido, con buena facilidad, y enseguida lo estábamos haciendo, lo estábamos filmando. En el proceso de creación, ¿no? De montaje, él como director me daba las premisas, cómo quería hacerlo, cómo iba, por dónde iba, y yo lo fui captando y me encantó trabajar con Adonis. La verdad me fue muy... Es muy... Yo le doy las gracias a Adonis por haberme llamado para hacer ese personaje. Me encantó ese personaje. Sara, háblanos un poco, a mí me gustaría, perdóname, que le cojo un poco la dirección a Jojito de esto, pero háblanos un poco de tu formación, de dónde viene Sara Benítez, háblanos un poco de Tito Junco, que era tu maestro, que casi no se habla de Tito en estos momentos. Bueno, en realidad yo vengo de muchos años de aficionada, cuando aquí en Cuba el teatro aficionado tenía un auge grandísimo, que habían grupos categorizados, de A, de B. Yo estaba en un grupo categorizado de categoría B, el grupo Punto Rojo, que lo dirigía Juan Palacio. Y Juan Palacio se fue del país hacía mucho tiempo y quedó Iván Gómez Peñalver al frente del grupo. Y yo fui la actriz de Iván Gómez Peñalver durante mucho tiempo, porque se iban y venían actores y se iban y venían y yo seguía en ese grupo. Yo era la veterana de Punto Rojo, claro, presentándome en festivales de aficionados, y ahí en casi todos los festivales ganaba premios. Si no era el primero, era el segundo, hasta llegar al gran premio de la Asociación Internacional de Teatro Amateur con el monólogo El gran amor es siempre el último. Y eso me dio pie allá ir buscando por la vía profesional algún grupo de teatro que... Estamos hablando de, Sara, como los 85, 86, ¿no? 88 por ahí. 88. 88. Y empecé a buscar grupos profesionales para hacer casting, entrar. Me fue un poco difícil, pero porque no procedía de ninguna escuela de actuación, pero lo logré con el grupo de Tito Junco, Arte Popular, y ahí, bueno, estuve haciendo diferentes obras, lo mismo para adultos que para niños. Cuando se desintegra el grupo, me interesó mucho conocer sobre la manipulación
de los títeres. Y en esos momentos me dijeron que una de las mejores manipuladoras de títeres, directoras de teatro de títeres, era Lida Nikolaeva, y fui a parar al grupo de Lida. Y ahí aprendí mucho, la manipulación de los muñecos, diferentes técnicas. Ya después, bueno, seguí el grupo Cimarrón, estuve en Escena X también. En Escena X fue unos niños en el carnaval infantil, por ejemplo. Teníamos que trabajar para miles de muchachos y eso fue otra experiencia. Dentro de ese mundo. Y como él decía, no me veía en el infantil, pero yo sí me veía en el infantil, en el grupo Integración. Le agradezco a Raciel Reyes, dejado hacer, tenía pensado, a partir de cómo mismo se hace un personaje para adultos, hacerle su historia, su historia antecedente, todo, cómo se trabaja el teatro para adultos. Yo trabajé el teatro para niños y eso me encantó hacerlo. Ya llegó el momento en que necesitaba volver a sentir la emoción del dramático y ya empecé en el grupo ahora que estoy. Trabajé también con Nelson Dor en La Profana Familia. Antes de comenzar en el Uber de Blanc, estuve haciendo La Profana Familia en el sótano. Pero ahí entonces, desde que estoy en el Uber de Blanc, he hecho lo mismo infantiles que adultos. Es decir, me parece que es uno de los grupos que más me ha gustado, donde más me ha gustado trabajar como grupo, porque hacen lo mismo infantiles que adultos. Y hasta ahora, bueno, estoy ahí y dándole mi apoyo a mi gran amigo Adonis Milán con este trabajo hermosísimo que me presentó y una invitación que me hace a hacer un personaje en Ricardo II de Shakespeare. Y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, otra pregunta. Yo hoy estoy súper cansado. Normalmente me ven por acá porque yo tengo un programa estoy haciendo los estratos de teatro y con una energía así entrevistando, pero yo estoy muerto, pues estoy dirigiendo Ricardo II, una obra enorme, llena de actores, y estoy desde las 9 de la mañana, estoy así como, así que si cabeceo un momento, no se preocupen que estoy fundido, pero bueno, Ojito, vas a ver levantar el programa ahí con sus preguntas. Bueno, y por aquí acatarrado. Yo he tenido que hacer de tripas corazón hoy, porque sí, desde el martes tengo un catarro eso brutal. No es COVID, no es COVID, es catarro, un catarrón que nos da, imagínate, también soy fumador. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con algo que señalaba Adonis al principio, y es lo difícil y lo complejo que es hacer teatro en Cuba. Yo creo que casi siempre en todas las entrevistas lo tengo que decir, porque para mí Alberto Curbelo y Teatro Cimarrón fue un antes y un después en mi vida, incluso en mi vida personal también, ¿no? Y para mí el teatro es el universo que más yo amo y que tuve que distanciarme porque el teatro conlleva familia todo el tiempo del mundo. El teatro no es como la poesía. Hoy yo me siento, quizás a 4 o 5 poemas, a un cuento, un fragmento de una novela, y después me tomo una pausa. El teatro es una vida en pleno, y creo que las personas que se dedican al teatro, ya sea desde la actuación, ya sea desde la propia dirección, ya sea desde la producción, es decir, todo el universo del teatro es de admiración, y para mí es la manifestación artística que más respeto. Sara, yo creo que yo iba como detrás de ti, persiguiéndole los pasos, porque todo esto que comentaba, es decir, arte popular, y en algún momento yo fui con Curbelo
a visitar a Tito Junco en Arte Popular. Recuerdo en pleno periodo especial que Lida quería montar con Curbelo y Tato Cimarrón Pinocho, y Curbelo ponía el grito en el cielo porque decía, mira, Pinocho lleva mucho retablo, mucho cambio. Entonces eran aquellos tiempos, Sara. Sí. Yo era artículo 12C, ¿te acuerdas, Sara? Artículo 12C. Sí, yo empecé por ese. Era para los Yo que no empecé venían. por eso. Exacto. Artículo 12C. Yo no sé en tus tiempos, pero en los míos solo pagaban, creo que era 138 pesos o 136 pesos mensuales. Era Bueno, lo que nos vamos pagaban. Y vamos entonces, sí, dime, Adolfo. a Dime. decir, yo quería decir que ojalá en Cuba, y eso sí es válido, ojalá desaparezcan los artículos, ¿no? Y las evaluaciones, es una cosa tan, o sea, Sí. yo pienso que un actor, que un director, que un artista no lo hace ni ahora ni nunca, lo va a hacer un artículo y una evaluación. Es simplemente una forma de pago que no representa nada, que no representa solamente esa forma de pago primitiva, pero ojalá en Cuba exista un momento donde todas estas trabas desaparezcan y donde se pueda subir al escenario, si tiene condiciones, desde una persona de la calle que tuviste en una esquina recogiendo latas y de pronto la pones a hacer el enterrador de Hamlet y saca un cráneo, y de pronto sería extraordinario que esa experiencia de desenterrar cosas en la basura puede ser transferida automáticamente al desenterrador de Hamlet, y sería increíble, ¿no? Sin burocracia, sin artículos, sin 12C, sin EA1, sin no sé cuánto H20, todas esas cosas. Pensar en un teatro libre, ¿no? Pensar en una escena libre, y eso es Perséfone Teatro. Perséfone Teatro, recuerden que es un grupo independiente, un grupo que trabaja indistintamente, que invita a mucha gente, a muchos artistas de diversas procedencias y muchos actores, sobre todo de diferentes lugares. Tenemos desde personas que han empezado su carrera prácticamente con nosotros, como es el caso de Rainer. Tenemos actores experimentados como es Sara Benítez. Tenemos personas que han trabajado con nosotros como Pancho García, como un maestro, Mario Guerra. Y de pronto meter a un músico también, actuar como es Gorky Águila, trabajar con un artista visual, con un grafitero, como hicimos con Happy Zombie en un momento determinado. Poder mezclar, poder unir experiencias, yo pienso que es lo que nos hace tener vida y conexión con el aquí y el ahora, con la realidad, con la gestión de producción, de poder producir una obra sin un kilo en el bolsillo, donde no tienes un salario que pagarle a los actores, donde esos actores tienen que ir desde su casa hacia el espacio de ensayo o el espacio de grabación o el espacio de función, pagándose ese transporte. Imagínate un actor que se mueva de un lugar al otro en una guagua repleta de gente para llegar a un escenario a entrenar y a recitar Shakespeare durante 3 o 4 horas. Es muy duro. Algunos tenemos otros grupos donde trabajamos, pero otros no. Otros no. Algunos tienen otra entrada de dinero, que son esos grupos. Yo tengo actores ahora mismo de Buen Día, tengo actores del Público, tengo actores de El Portazo, tengo actores de Argos Teatro, tengo actores de diferentes lugares, he tenido hasta actores del Siempre Encantado, por aquí han pasado por Perséfone, pero ese salario que reciben en su grupo saben que no es lo suficiente. Ojalá Perséfone pudiera darle un salario estable a esos actores que ni siquiera pueden ofrecer una merienda a la mitad de la tarde, a las 12 del día, y es ensayando desde por la mañana hasta por la noche prácticamente, y es ensayo, y es, vamos, por ejemplo, los Spoon River lo demuestran. Hablar sobre la gestión de producción del Spoon River, dicen, ¿cómo Adonis a los Spoon River? Te cuento, si vamos a poner los 10 capítulos aquí, vamos a empezar por el vestuario. ¿Qué es el vestuario de Spoon River? Bueno, el vestuario de Spoon River, y lo digo aquí públicamente, que además hablar sobre ese secreto, de dónde yo saco los vestuarios que le pongo a los actores. Bueno, caballeros, yo guardo ropas viejas en la casa. Tengo un closet lleno
de cosas viejas y digo, esto le sirve a este personaje, esto le sirve, yo, fulano está botando un abrigo viejo, le digo, no, guárdamelo. Objetos, cosas, mi casa se ha vuelto como un almacén de cosas. Y eso es lo que yo hago en el vestuario, porque yo no tengo una producción donde yo pueda comprar telas, que por cierto ahora mismo están en MLC súper caras, y no tengo para pagarle una costurera. Entonces tengo que usar ropa vieja, ropa que posiblemente perteneció a personas ya muertas, perteneció a abuelos, a tíos abuelos de personas, y esos son los que utilizan mis personajes de Spoon River, mis muertos de Spoon River, ropa reciclada, ropa que ha pasado de mano en mano, y es lo que tú ves en el vestuario de Sara Benítez, es lo que se vio en el vestuario de Rainer. Por ejemplo, el pantalón de Rainer, una fue unas botas prestadas de un amigo y el pantalón fue un pantalón que me regala mi Mario Guerra, de cosas que se estaba botando. Yo lo pinté y empezamos a trabajarlo, lo manchamos. La sangre, por ejemplo, artificial, nos la regaló una maquillista, Aymara Cisneros, que trabaja con el ICAI, nos regaló un poco de sangre artificial. Lo de Sara igual, o sea, cosas que yo guardo, y así hace Perséfone Teatro. Es como un gran, es como un viaje, como la diosa infernal que es Perséfone, un viaje a los infiernos, un viaje a lo más recóndito del alma humana, de las entrañas, de ese sufrimiento, de ese acto de resistencia, de seguir avanzando. Por ejemplo, el Spoon River de Sara Benítez lo hicimos en el cementerio judío en Guanabacoa. Tuvimos que ir desde La Habana Vieja hasta el cementerio, un almendrón. Cuando llegamos, yo había ya cuadrado un día antes con el administrador del cementerio para que nos dejara firmar ahí. Cuando llegamos, el administrador no estaba, tenía la puerta cerrada. Bueno, tanto Sara Benítez como todo el equipo tuvo que saltar la cerca del cementerio y colarse a grabar en el cementerio, caballero. Tras cada trabajo de esto hay un esfuerzo tan grande que muchas veces la gente lo que ven es el resultado, pero hay una obra antes de eso y una obra después, y es lo más increíble con cada puesta de Perséfone Teatro. Cada elemento que aparece en Perséfone Teatro no tiene la historia de que fue diseñado y fue mandado a hacer por una costurera o por un no sé qué. No, cada elemento de Perséfone Teatro son gotas y gotas de sudor de los actores y de todo el equipo que trabaja con nosotros. Cada cosa que se consigue en Perséfone Teatro nace de esa necesidad de estar, de decir, de estar presente y de resistir. Y eso es muy importante decirlo, es muy importante cómo nosotros producimos nuestras cosas, cómo nosotros nos mantenemos al margen hoy por hoy de las instituciones culturales y seguimos produciendo continuamente un resultado artístico y un resultado de calidad que se mantiene con una dignidad. Si no es lo mejor, pero si no será lo mejor, todo el mundo sabe que trabajo hay ahí de sobra y que es un trabajo de calidad, más allá de los gustos personales de cada cual. Sí, familia, escucharon bien lo que nos está compartiendo Adonis Milán, el director de Perséfone Teatro, y no es solo que a mí me conste, nos consta a todas las personas que de alguna manera están dentro del teatro o que lo seguimos desde lejos, de la distancia que sea. Aquí no hay ni siquiera un punto de exageración, no hay ni siquiera una metáfora en esto que nos está compartiendo Adonis Milán. Este es el día a día de los grupos de teatro. En este caso estamos hablando de Perséfone Teatro, que insisten, persisten y trascienden independientemente de las circunstancias. Un detalle que es importantísimo, familia: cuando un grupo de actores apuesta a trabajar aún en las condiciones en que está relatando Adonis, señores, ahí hay entrega, ahí hay corazón, ahí hay actuación, ahí hay deseos de realmente hacer teatro. Si cualquiera que está de familia, de lo que esté viendo esto, puede aportar también a Perséfone Teatro con lo que ustedes han escuchado que Adonis ha compartido. También es un paréntesis a esta persistencia y a esta permanencia de Adonis Milán y su Perséfone Teatro será bienvenido. Apueste por el teatro, pero no
por el teatro que usted está acostumbrado a ver, que tiene apoyo institucional, como Adonis ha descrito, sino por este grupo, por este tipo de voluntad de hacer teatro y hacer arte por encima de todo. Familia, yo se lo digo aquí, en los viernes de lecturas en tiempo, le estamos trayendo cómo vive, cómo hace y cómo crean los artistas independientes en Cuba. Hemos invitado a otros artistas que son institucionalizados, pero la mayoría son personas que, como Adonis Milán y Perséfone Teatro y todos los actores que giran en torno a este proyecto, lo hacen desde lo independiente, primero desde sí mismo y después desde una postura independiente. Por eso están aquí, por eso está acá también un poco Adonis Milán. Yo, antes de ponerle el material audiovisual de este capítulo que protagoniza Sara Benítez, queríamos preguntarle a ambos cuán complejo es, porque familia, lo decíamos en la primera entrega que hicimos, ¿no? Ya no solo es que se hace la puesta en escena, sino que y después hay que filmarlo. Ustedes vieron en el cementerio de los judíos de Guanabacoa, hay que darle almendrón para arriba a Guanabacoa para llegar a ese cementerio. No estaba el administrador, los actores, todo el mundo cruzando la cerca, ¿no? Esto es parte de lo... Es decir, ¿y cómo es complejo Adonis y Sara? Primero, la puesta en escena como del personaje como tal, y después filmar para que entre en lo audiovisual. ¿Cuán complejo es esto para ti como actriz, Sara? A ver, es pasar trabajo para trabajar. O sea, yo quiero trabajar y tengo que pasar trabajo para poder trabajar. Y para mí fue increíble tener que cruzar esa cerca, tener que hacer malabares para entonces poder retirarme a mi inconsciente, para meterme dentro del personaje y poder decir de la mejor manera, de la forma que ya estaba planificada y hacer el trabajo. Para mí es muy difícil eso. Muy difícil. Desde el transporte, que fue caótico. Es decir, te hablaba la complejidad de construir el personaje, ¿no? De hacer el personaje y después tener que también actuarlo para que fuese, digamos, filmado en audiovisual. Hay un doble trabajo de actuación que es impresionante. Ya lo habíamos conversado con Rainer en la primera entrega y ahora también en la pregunta, porque todo el mundo se pregunta, caramba, pero hay un doble trabajo, ¿no? de la actriz o del actor, que es primero montar el personaje, hacer la puesta en escena con el personaje y después entonces también la filmación, ¿no? Adonis, ¿y qué es lo que a ti te decide hacer ¿qué es lo que te decide hacer la puesta y filmarlo? Sí, yo creo que no lo vemos desde un punto de vista separado. Que dijo la actriz francesa Isabelle Huppert, aquella actriz impresionante de la pianista, que dice, ¿qué diferencia hay entre teatro y cine? Yo creo exactamente la misma, que no hay diferencia, que uno actúa, simplemente en el teatro tienes muchos blancos, tienes muchas dianas y tú eres el dardo. Y en el teatro tienes miles de dianas, miles de lugares, miles de puntos, tienes un lunetario lleno de espectadores, cientos de actores, un espacio muy grande, y en el cine tienes una sola diana, que es la cámara, o algo más con todos y algo más íntimo. Yo pienso que el cine pasa por eso, y esa dualidad, ¿no? Del Spoon River, que al final es un monólogo, es una confesión de un muerto hacia un vivo o hacia varios vivos. Yo pienso que es muy interesante cuando pasa por eso. Mira, con Sara, con los actores es muy sencillo porque hacemos
el montaje, la construcción del personaje, cómo yo lo veo, cómo lo ve él, cómo habla, cómo respira, si tiene, si incorpora algún animal, si tiene algún gesto en particular, si el vestuario lo ayuda, si canta algo. Por ejemplo, el personaje de Sara cantaba. Yo le dije, cántame algo, y ella empezó a improvisar. Y eso fue muy rico, pero sobre todo, lo único que ya cuando la criatura, porque a mí me gusta llamarle a los personajes así, son como criaturas, está ahí, lo único que cambia es decirle, ahora concentra todo eso en el lente de la cámara, hazlo para el lente. Y después, cuando estamos en el espacio, siempre se improvisa nuevas tomas. El espacio siempre te da otros recursos para tú improvisar otras tomas. Y eso es lo que pasa con los spoons. Te digo, no es un trabajo doble, es un trabajo con muchas variantes, con muchas puertas al abrir. Pero todas se van abriendo una tras otra. Como montarte un caballo y saltando barreras. Y no hay una separación, pienso yo, entre a veces el audiovisual y el teatro. A veces hay códigos, hay estéticas, pero en el audiovisual también hay códigos y hay estéticas que no siempre corresponden al realismo, que no siempre corresponden al naturalismo, que hay toda una teatralidad y toda una visceralidad. No sé, mira, por ejemplo, las actrices de Bergman, los actores que trabajan con Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, que tienen una teatralidad espectacular, no son igual con Martin Scorsese, que son como más realistas, más norteamericanos, pero eso tiene que ver, yo pienso que ver con la poética y con la estética del director, de la película, de la obra de teatro. Pero al final actuar, o sea, sentir un personaje, sentir esa vida, a veces es la misma, ya sea el medio que sea, incluso para la televisión y para la radio. Bueno, familia, vamos entonces con el material, que dura alrededor de 8 o 7 minutos, y regresamos después para seguir dialogando con Adonis Milán y con Sara Benítez. Adonis Milán, director de Perséfone Teatro; Sara Benítez, que en este momento también comparte su trabajo teatral entre la compañía Verde Blanc, en la que trabaja actualmente, y con Perséfone Teatro. Nos vemos dentro de 7 minutos. Disfruten el material, que ya nosotros lo vimos del lado acá. Esa es la trampa, familia. No va viendo las cosas y después, bueno, nada, comentamos. Producción, el material. ¿Han visto caminando por el pueblo a un hombre cariacontecido y ojeroso? Ese es mi esposo, quien por una oculta crueldad nunca
nunca confesada me robó mi juventud y mi belleza. Hasta que al fin, arrugada, con los dientes amarillos, y el orgullo roto, y la humildad vergonzosa, me hundí en la sepultura. ¿Pero qué creen ustedes que roe el corazón de mi esposo? El rostro de lo que yo era. El rostro de lo que él hizo de mí. Eso lo va arrastrando al lugar donde yazgo. En la muerte. Por tanto, estoy vengada. A ti te llama mi alma, mi dulce abogada, gran emperatriz. De la oscura morada, tiniebla nefasta después del vivir. Sola en tu lecho eterno observas el hielo que es el corazón de estos humanos ingratos que te rechazamos por grosero temor. Si eres en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir, muerte, muerte querida, nos duerme en tu sombra, ¿cómo he de vivir? Si eres en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir, muerte, muerte querida, nos duerme en tu sombra, ¿cómo he de creada, eterna, inmortal, cual galaxia que no tiene fin. Y aún así escuchas paciente el deseo que alguien te venga a pedir. Soy una gota en el mar, en el sueño del mismo Dios que nos creó. Y tenéis el respeto infinito del cielo, el infierno y toda la creación. Si eres en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir, muerte y muerte querida, nos duerme en tu sombra, ¿cómo he de vivir?
noches. Bueno, familia, ya vieron este material del segundo capítulo de esta segunda temporada de Spoon River, de Perséfone de Teatro, bajo la dirección de Adonis Milán. Spoon River. Spoon River. Bajo la dirección de Adonis Milán y la actuación de Sara Benítez. Guarden estos materiales, que esto es lo que realmente va a ser material de estudio en ya. Ahora mismo, yo creo que yo lo considero, cuando yo vi ambos materiales, he visto los dos, el primero que pusimos el primer viernes de noviembre y ahora este, y los tengo guardados como material de estudio personal. Yo les aconsejo que hagan lo mismo, porque esto es clase, una clase gratis que está dando Adonis Milán con esta serie, y que tiene otros capítulos que vamos a estar poniendo aquí en Lecturas del Tiempo. Ustedes saben, los primeros viernes de cada mes va a estar Perséfone Teatro presentando esta segunda temporada. Adonis, es una pregunta para Adonis y la otra es para Sara. Adonis, ¿qué viste en este poema específico que te conllevó a querer montarlo, y específicamente con Sara Benítez, como habías contado al principio? Y Sara, ¿qué te motivó? ¿Qué es lo más interesante que viste en este poema para montarlo bajo la dirección de Adonis? Bueno, mira, todos los poemas de Edgar Lee Masters son realmente increíbles. Lo bueno es cuando tú le pones rostro y piensas en alguien que lo puede llevar a cabo. Eso es como montar un muerto, pero un muerto que está no afuera, sino que está dentro de las personas. Un poco de mezcla entre la biografía personal del actor, de sus vivencias y de lo que está diciendo el texto. Oli McGee es una mujer marcada por el odio, marcada por el amor, marcada por el desamor también. Yo creo que Edgar Lee Masters era un anarquista, no por gusto mencionaba a Proudhon en sus poemas de Spoon River de vez en cuando, ¿no? O sea, Lee Masters ponía en crisis el concepto de el Estado, desde el Estado político hasta el Estado de la familia, y derribaba esas normas, ¿no? Este poema, pienso yo, que pone en crisis el concepto de matrimonio, el concepto de amor, las ataduras que dos seres humanos hacen durante toda su vida y se mantienen juntos, haciéndose daño el uno al otro, ¿no? Y se destruyen el uno al otro. Oli también es un grito de una mujer, tiene esa aura feminista muy, muy fuerte, que a mí me encanta, porque es una mujer que está dando su estocada final al marido, su estocada final a un marido que ella le entregó su juventud, su belleza, y al final, nada, todo pasó, el tiempo hizo que todo se fuera, quedándose solamente con la muerte y aún así ella todavía lo espera a su lado. Oli es una vengadora de la mujer estigmatizada, de la mujer subyugada hacia el rol de esposa. Oli rompe con eso. Oli hace su última estocada después de muerte y le dice: tú en la muerte aún me vas a tener al lado, martillando tu existencia, porque tú me consumiste en vida, porque tu matrimonio, construido además por jerarcas patriarcales, me consumieron en vida. Y Oli es esa mujer, y está en consonancia con esa biografía del personaje. Son dos biografías que se tocan, entre Spoon River y los actores que lo hacen,
ellos se tocan unos con otros. Y eso es lo más increíble de poder trabajar con los actores, ¿no? Donde los actores no representan, no hacen una cosa que nace desde afuera, sino incluso cuando nace de una máscara, cuando nace de un estereotipo, es como todo eso te va comiendo por dentro, como todo eso, y tú vas viendo las entrañas del actor, vas viendo sus miedos, sus inseguridades, su belleza, su bondad, su amor, su mezquindad, su maldad, su odio, su dolor. Por ejemplo, nos pasamos la vida lleno de máscaras. Todo el tiempo tratamos de ser amables, todo el tiempo tratamos de decir las palabras correctas. Y en el teatro es ese momento donde no hay máscaras, donde no hay máscaras sociales, donde las máscaras emergen del interior de los seres humanos y son realmente nuestras emociones, nuestros instintos. Y eso es lo más maravilloso de poder dirigir actores, es poderlos abrir como el doctor Frankenstein abriendo y construyendo al monstruo. Tú le ves los órganos, ves lo maravilloso y lo mezquino al mismo momento. Y eso es increíble. Eso es una sensación que yo no cambio por ninguna en la vida. Es una sensación que me mantiene vivo, que me mantiene despierto, que me mantiene cada día poder trabajar con un actor y cada día poderme conectar con una historia diferente, ya sea de Edgar Lee Master, de William Shakespeare, de Tennessee Williams o de Junior García, da igual. Pues para mí, yo para nada soy vengativa. No tengo mucho que ver con la venganza del personaje, ¿no? Pero me encantó desde que lo leí por primera vez. Yo le empecé a buscar la cantidad de diferentes matices en una sola, tan bien escrito, tan bien logrado, tan bien trabajado. Y me encantó, realmente me encantó dar toda esa gama de matices en un solo personaje, en una cosa tan corta, tan pequeña. Me encantó. Y más que me dirigió a Donnie por donde él quería y eso me llevó a hacerlo más grande de lo que yo misma me había propuesto, ¿no? Ya, eso fue todo. Hay una coincidencia. Oye, quiero hacer un paréntesis. Es que los poetas, ¿no? Defendiendo la poesía, también el teatro. Hay una cosa muy interesante que Adonis nos acaba de compartir, ¿no? Y es cómo él, en la lectura que hace a este poeta, entrevé el conflicto y la crisis que crea con lo que digamos el entorno existencial de los seres humanos. Este tema de la anarquía, como lo ve Adonis, en estos tiempos donde, por ejemplo, yo en ocasiones también he intentado escribir sobre la tiranía. A veces cuando uno dice tiranía se está refiriendo a la tiranía política, la que todos conocemos, pero también está la tiranía de los padres sobre los hijos, de la tiranía de una generación sobre otra, la tiranía de siglos y siglos y siglos del empoderamiento heterosexual sobre la homosexualidad. Es decir, todo está cotidianamente, hay una constante expresión de tiranía de algo sobre lo otro, un empoderamiento sobre otro, ¿no? Y cómo un poeta lo logra y después cómo un director de teatro que también es poeta, que también es dramaturgo, como lo es Adonis, logra llevar eso a un personaje y lo más extraordinario es que lo logra visualizar y después lo logra dirigir y logra que una actriz como Sara Benítez es decir, también lo lleve a escena, que uno pueda ver el espíritu de lo que escribió el poeta y de lo que el director de teatro vio y se lo transmite a una actriz. Y en este caso, si Sara nos entrega un material que, ya se lo dije, es extraordinariamente exquisito, es una obra magistral, ¿no? ¿Crees, Adonis, en este sentido? Es decir,
hay más de poesía en lo que Perséfone Teatro está haciendo últimamente que Gracias. de dramaturgia. Podríamos decir que hay más de poesía que de dramaturgia en sí. ¿Cómo lo ve Adonis? Ya, para mí, te voy a decir, yo creo que lo que está haciendo Perséfone Teatro, yo creo que de una obra de teatro puede ser cualquier cosa. Una obra de teatro puede ser números. Nosotros podemos coger la guía de texto y montar una obra de teatro sobre la guía de texto. O sea, el teatro, a veces hay textos, por ejemplo, Shakespeare, Tennessee Williams, tienen una gran fuerza el texto escrito. De pronto tú tienes que investigar qué quiso decir el autor. Incluso para poder transgredirlo tienes que pasar por el entendimiento del autor, de la época, del contexto político, histórico, social. Pero a mí me gusta mucho jugar con esto, ¿no? Jugar con la puesta en escena y dinamitar. Y trabajar con poemas. Por ejemplo, hice un espectáculo con poemas de Walt Whitman. He trabajado con poemas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana. Y ahora los Spoon River de Edgar Lee Master. O sea, te dan un diapasón más grande porque casi no hay arcos argumentales, los personajes todo el tiempo van hacia el mismo lugar. En Edgar Lee Master hay personajes. En los demás poemas, te estoy hablando de los poemas anteriores que le había dicho, en Whitman, por ejemplo, no hay personajes, simplemente hay poesía pura, ideas y eso te da una libertad increíble para trabajar, porque tú puedes, a partir del discurso del poema original, tú puedes crear el tuyo o violar ese primario. Y eso es muy bueno porque te crea como una base y tú vas edificando. Yo creo mucho en la dramaturgia de la escena. Yo soy un partidario de la dramaturgia de la escena, como decía Patrick Pavis, la dramaturgia espectacular, que es la dramaturgia de la puesta en escena. Es lo que tú creas en el escenario. A mí es muy simpático porque hay muchos medios independientes que han puesto durante mucho tiempo a Adonis Milán dramaturgo. A mí me molesta un poco porque quizás lo hacen desde el desconocimiento, porque yo nunca he sido dramaturgo, yo nunca he escrito teatro. Yo soy director. El director escribe sobre los cuerpos y sobre el espacio y sobre las texturas, las telas, las maderas, los metales que se utilizan en la escena. El director escribe sobre un espacio, sobre un cuerpo y sobre emociones y pensamientos y palabras de los actores. Ahí es como escribe un director. No escribe como el dramaturgo que se pone a pensar, aunque ya toda esta tendencia de la dramaturgia ha cambiado muchísimo. Ya el dramaturgo del siglo, sobre todo después del 50 para acá, ya el dramaturgo es un ser más activo en la escena, lo ha vuelto a ser como lo era en el teatro clásico griego, como lo era en el teatro isabelino con Shakespeare, que Shakespeare actuaba, dirigía y escribía esos textos sobre la escena, y eso también se ha vuelto a inundar un poco en estos momentos en determinados grupos. Pero yo defiendo el curso, un texto que tuvo otra, porque yo creo que el teatro pasa por una capa de discursos escénicos. Primero la del texto original que tú trabajas, ya sea un texto dramático, ya sea un poema, ya sea una canción. Primero ese discurso primitivo que tiene el texto en sí. Hay discursos más complejos, como es una obra de Shakespeare, ¿no? Que es la complejidad por excelencia, la crisis por excelencia, el conflicto por excelencia. Y después viene el discurso del director en la puesta en escena. La puesta en escena es la concepción de ese texto en materia. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde se mueve? ¿Qué vestuario usa? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y después viene la concepción del actor. Viene el discurso del actor, que es el que encarna el texto primario del dramaturgo o del poeta o de donde haya salido el texto, y después encarna
la puesta en escena del director y está el discurso del actor, ese discurso vivo, ese discurso que pasa por experiencias escénicas, o sea, por una formación también de oficio escénico y también por una formación personal, porque es innegable que, por ejemplo, tú y yo nos van a hacer Macbeth de Shakespeare. Cada uno lo va a hacer desde su experiencia vivencial, porque para mí el trono, el poder, no es lo mismo que para ti. Y entonces pasa por el discurso del actor. Y lo cuarto es el discurso del espectador. Cuando el espectador logra ver la puesta en escena, se involucra con la puesta en escena, entonces pasa por esos 4 discursos. El espectador también viene cargado de una vivencia, cargado de referentes, cargado de una manera de percibir el arte, de percibir la realidad, y entonces no se queda. Y eso es lo más rico, ¿no? Cómo el discurso pasa por todas esas manos, por todas esas almas, hasta llegar al espectador. Y ahí muchas veces se distorsiona la del primero y también la del director y también la del actor, porque el espectador ve a partir de sus vivencias, y eso es increíble. Y es lo que pasa, yo creo que con el Spoon River también, porque como yo miro la muerte, como yo miro esa despedida de Sara bajando por el cementerio judío, quizás ella no lo mira igual, ella no lo sintió así igual cuando lo hizo. Y quizás tú que lo estás viendo como espectador no lo estás sintiendo igual. Entonces, nada, es esos discursos, que no todos tienen que estar en comunión, que pueden estar incluso en contraposición, en conflicto. Y es interesante. Yo lo que no quiero es que de pronto vean una obra de Adonis Milán y digan, del huevo salió el pollito, porque eso es obvio. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo transgredir incluso cosas que son de naturaleza común y orgánica? Y eso me gusta todo el tiempo transgredir esa realidad, incluso desde transgredir la propia lógica muchas veces de los textos. Aun cuando este texto no tiene mucha transgresión en cuanto al texto, porque yo traté de buscarle siempre ese espíritu de Edgar Lee Master que está reflejado ahí en el reflejo existencialista, en el reflejo crítico de la sociedad, sobre todo contra el matrimonio, poniendo en crisis la estructura del matrimonio como sociedad. Yo soy un anarquista por excelencia, Yo estoy contra todos los poderes políticos, todas las dogmas políticas, izquierdas, derechas, centro, todas. Yo además estoy contra la estructura muchas veces familiar y social, contra la reproducción. Yo creo que las personas deberían ser libres, que por ejemplo a las mujeres, hablando ya un poco de esto, debería existir una opción de que las mujeres sepan, muchas mujeres nacen, se crían, sabiendo que tienen que dar a luz en algún momento de su vida. Y yo pienso, quizás Sara no piensa así, que es madre, pero yo, por ejemplo, creo que las mujeres deberían saber que no tienen por qué ser madres. Exacto. Que de pronto existe una operación que se pueden cortar las trompas y no serlo, que eso es una opción y que no vas a ser rechazada ni juzgada por no ser madre. Como mismo naces con naces con un sexo masculino y no estás dictado por la sociedad al serlo. El género es una cosa mucho más diversa y fluida que una imposición genética. Y yo en eso empatizo mucho con Lee Master, que Lee Master pone en crisis todas esas estructuras, incluso psicológicas, y eso es increíble. Eso es increíble y lo ven en cada poema. Yo llego a empatizar con Barry Holden, el asesino del pueblo que mató a su mujer embarazada, a Shazo. Y eso es tremebundo, es terrible, pero también es real y te permite sacar eso que tienes dentro. Y a mí me Ahí- encantan los monólogos y los poemas. Me encanta interpretar monólogos y poemas. Soy fanática. De hecho, escribo. O sea, escribo mis poemas e incluso los he representado. Pero me gustan mucho más los que hacen otros.
¿Puedes decirnos un poema de, La última pregunta que era... un típico de sí. Lorca? Déjanos que nos diga un texto de Lorca antes de... Dinos un texto de Lorca, dale. ¿Te viene algo a la cabeza? Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales. Alba fingida en la sombra soy. No podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién se oculta? ¿Quién soy yo? ¿Quién solloza por las malezas del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire que siendo acecho de plomo quiere ser dolor de sangre. No está ahí. Qué lindo. Esa es La luna de bodas de sangre que yo estuve a punto de hacerla un homenaje que se le hizo a Berta Martínez, reposición de escenas de las cosas de ella. Increíble. Eso es un texto que yo siempre he querido hacer. Increíble. Voy a, Federico antes de García Lorca, la además. última pregunta. La última pregunta, porque por cuestiones de tiempo, familia, ustedes nos quedaríamos acá, pero le quiero hacer una última pregunta a Sara. Pero antes de eso, Adonis, con esto que explicabas, esa libertad también de la mujer, que una mujer también tenga la libertad de no tener hijos, ¿no? ¿Sabes? Que siempre hay un repudio y un dogma sobre eso. Sin embargo, a los hombres no se les recrimina cuando un hombre no quiere tener hijos. Los hombres, por ejemplo, se pasan la vida sin tener un hijo propio, pero bueno, tienen, qué sé yo, han tenido 7 mujeres y 20 y pico de hijastros. Y entonces sobre los hombres no hay este estigma, no hay, por ejemplo, cuando a mí me han preguntado, oye, ¿cuántos hijos tienes? Yo le digo, uno solo, ¿no? Se me quedan así mirando, uno solo, ¿no? Como, sí, porque para los hombres es tener y tener y tener y tener, pero no tienen en cuenta el otro lado, que es la mujer, ¿no? Sí, la mujer, hay un imperio sobre esto, ¿no? La mujer tiene que tener hijos obligados y sin embargo los hombres no, ¿sabes? Todos estos aspectos del machismo ancestral y estructurado que tienen todas las sociedades, que también hay que verlo, porque muy pocas veces se habla de eso, se habla a veces de otras cosas, pero no se habla de esto que Adonis acaba de apuntar, Adonis en su anarquía, que dice, bueno, la mujer también tiene que tener elegir, tener la libertad de elegir si tener hijo o no, y sin embargo sobre esa mujer va a pesar una crítica social que no es así con el hombre, que simplemente no decide tener hijos porque el hombre es un picaflor, va aquí, va para allá sin compromiso, ¿no? Es parte del asunto, ¿no? Sara, yo veía en tu biografía que habías pasado por ejemplo, en Teatro Cimarrón y anotabas que también habías teatralizado poemas. Yo conociendo a Alberto Curbelo, que me abrió, yo creo que y esto tiene que ver con lo que Adonis compartía ahorita también, lo que realmente a mí me abrió finalmente todo el universo del teatro Curbelo. Por primera vez en mi vida yo vi teatralizar poemas. Para mí un poema era algo que uno leía, pero no algo que uno podría dramatizar y actuar. Y recuerdo que él me hacía este ejercicio con un poema de José Martí, ahora no recuerdo el nombre, no recuerdo ahora el nombre del poema, y con uno de Nicolás Guillén también. Todos lo teníamos montado, eran 2 poemas que estaban montados en Teatro Cimarrón. Curbelo nunca lo llevó, digamos, como a puesta en escena, nunca lo presentamos en ningún lugar, sino que era como parte de un ejercicio, no solo para los actores y actrices del colectivo Teatro Cimarrón, sino también para mí, sí, porque al final yo terminé siendo su asistente de dirección, sino para que yo viera todo el universo. Entonces, eso que Adonis compartió ahorita, de esa relación de la poesía y que él particularmente también tiene, es lo que a mí precisamente me abrió todo el universo del teatro. ¿Te fue fácil, Sara, porque ya venías con este background tuyo de que también escribes tus poemas y los dramatizas, los teatralizas? ¿Ya te fue más fácil para montar el personaje de Oli o el personaje de Oli te representó además otro reto más dentro de ya esto que tú tenías bien dominado, que es la teatralización de poemas? Me fue más fácil por esa parte. Me fue muy fácil el texto, aprendérmelo.
porque para mí era un poema. Y un poema es fácil aprender para mí. Desde niña, en la escuela, en los viernes matutinos, y todo eso yo actuaba en los matutinos, decía los poemas. Era muy fácil. Pero a mí, por ejemplo, con el mismo Alberto Curbelo en Cimarrón, nos dimos cuenta que existía teatro, obras de teatro en verso, que es mucho más difícil que un poema, porque un poema puede no ser rimado, pero José Martí escribió la obra de teatro Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Era Curbelo esa. nos la montó a un actor y a mí, y esa sí me fue difícil, resultó difícil, porque decir la rima es más difícil que un poema que no tenga rima, ¿entiendes? Es muy fácil de aprender, pero no lleva rima, así que no, ese no es el reto de este trabajo. Este trabajo, el reto se va por la cantidad de cambios, de intenciones, de matices que tenía este personaje. Bueno, familia. Querido, yo quiero decir algo antes sí. de terminar. O sea, el día de mañana, entre mañana y el domingo, estamos lanzando en todas las páginas de Perséfone Teatro, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, nuestro crowdfunding para hacer la obra Ricardo II, para cubrir parte de la producción de vestuario, escenografía, pago a los actores. Por favor, aquella persona que nos está escuchando, ayude a viabilizar el teatro independiente en Cuba. Existe mucho cine, mucha artes plásticas independiente, mucha literatura independiente, mucho periodismo independiente, pero no existe teatro. Ayúdenos a viabilizar el teatro, que es un arte tan ancestral, tan caro, tan mal pagado en todas partes. Ayúdenos a hacer posible este sueño de estrenar Ricardo II de William Shakespeare, una obra con casi 16 actores sobre el escenario, de diferentes edades, de diferentes rangos profesionales. Nada, por favor, ayúdenos. Estamos pidiendo 3.000 euros. Lo estamos haciendo a partir de la cuenta en Belcamis. Nos pueden seguir. Vamos a subir la convocatoria. Vamos a pedir en todas nuestras cuentas. Seguramente Intar por acá saca el crowdfunding también en su página. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame.